Y para aquellos que normalmente están conmigo en el grupo de escuela dominical, en el grupo de adultos, bueno, hermanos, recordarán que ya terminamos, ¿verdad?, ese bloque, esa sección, en donde estuvimos considerando algunos temas de la iglesia, ¿verdad? La iglesia, sus oficiales y ordenanzas. Ya lo estuvimos considerando, ya terminamos, ya hicimos un pequeño examen, una pequeña evaluación. Por cierto, aquí tengo algunos todavía que ya no pude entregar, pero en cuanto nos volvamos a ver, se los entregaré también. Entonces, hermanos, pues nos correspondería estar iniciando el día de hoy, y bueno, de hecho quiero empezar, a pesar de que estemos a la distancia, porque si no se nos van a acumular ahí los temas, ¿verdad? Entonces, quiero empezar con el siguiente bloque, hermanos, y en este caso, el siguiente bloque que vamos a estar considerando va a ser una serie de estudios en el libro de Deuteronomio. Ese sería, de entrada, nuestro título general, estudios en el libro de Deuteronomio. Déjenme acomodar aquí mi reloj para que pueda yo ver también la hora y no se me vaya el tiempo. Más bien no me extienda yo demasiado. Bueno, entonces nuestro estudio que estaremos empezando a partir del día de hoy es estudios en el libro de Deuteronomio. Y lo vamos a dividir en 3 bloques principales, 3 unidades, si usted lo quiere ver así. La primera unidad la estaremos denominando fundamentos de fe. La segunda unidad la estaremos llamando fundamentos para vivir. Y la tercera unidad o el tercer bloque la estaremos considerando como fundamentos para ser bendecidos. Fundamentos para ser bendecidos. Entonces, estos serán nuestros 3 bloques principales. Hoy estaremos empezando con el primero, que es fundamentos de fe. Y simplemente como una pequeña introducción a esto que estaremos considerando, que es precisamente estudios en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, o segunda ley, o repetición de la ley, por lo que significa en su palabra, en su origen, esta palabra que es derivada de 2 vocablos. Uno es deuteros, que significa 2 o segunda, y nomos, que es ley. Por eso es repetición de la ley o segunda ley. Bueno, se nos dice que el libro de Deuteronomio es una colección, una recolección de 3 grandes discursos didácticos que pronunció Moisés al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había cumplido ya una larga jornada, ahí alrededor de 40 años. Usted recuerda, ¿verdad, hermanos? Más o menos 40 años de peregrinación en el desierto. Durante ese viaje, pues prácticamente todos aquellos que habían salido de Egipto originalmente ya habían muerto. Al llegar a ese punto, al final de esos 40 años, ya toda esa generación de israelitas que habían salido de Egipto ya habían muerto en ese momento. Entonces ahora la nueva generación se encontraba precisamente a las puertas de entrar a esa tierra prometida por Dios, a ese pueblo, más bien a esa tierra que Dios había prometido a su pueblo amado. Esa nueva generación estaba ahí, en la frontera, para entrar a la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido. Estaban ahí asentados en la llanura de Moab, y en ese punto Moisés siente la gran necesidad de que esta generación nueva tenga bien firmes sus bases, sus cimientos, sus raíces como nación judía, como nación israelita. Y entonces es que en esos momentos Moisés da esos discursos a el pueblo de Israel. Y mire, le voy a invitar a que ahí en casa también esté con su Biblia en Deuteronomio. Y mire, le voy a hacer referencia precisamente a Deuteronomio, capítulo 1.
Vamos a ver otros pasajes, pero particularmente quiero compartir ahorita Deuteronomio capítulo 1. Mire lo que dice en estos primeros 8 versículos. Deuteronomio 1, del 1 al 8. Dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces, este es el marco histórico de lo que acabo de decirles como esta pequeña introducción. La nueva generación de israelitas estaban en las vísperas, a las puertas de entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés siente esa gran necesidad, siente esa carga de poder confirmar la ley de Dios a esta nueva generación de israelitas que entrarían a esa tierra prometida por Dios a su pueblo. Entonces, por eso es lo que leemos ahí en Deuteronomio capítulo 1. Entonces, hermanos, nuestra primera lección, como les había comentado, tiene que ver con oír. La lección de hoy nos dice oír los mandamientos de Dios. Oír los mandamientos de Dios. Y tal vez podríamos preguntarnos, hermanos, ¿por qué es importante oír los mandamientos de Dios? Y mire, es importante porque nosotros nunca vamos a estar completamente satisfechos de oír la palabra de Dios. Nunca vamos a poder satisfacernos en toda nuestra extensión, de manera total. Nunca vamos a poder estar satisfechos de ello, ya que una de las razones que hacen esto, hacen que no podamos estar siempre satisfechos, hermanos, es que somos olvidadizos. Somos seres muy olvidadizos, hermanos. Entonces, por eso es necesario que constantemente estemos escuchando, constantemente estemos oyendo la palabra de Dios, sus mandamientos. Haga de cuenta que somos como un recipiente, ¿verdad? De repente usted tiene un recipiente, una jarra tal vez, y usted la llena con agua, ¿verdad? Y por un momento está llena, pero de repente pues ya nos vamos sirviendo, ¿verdad? Nos vamos sirviendo cada quien un vaso de agua, vamos gastando, vamos bajando el contenido de esa jarra, y entonces va a llegar el momento en que esté vacía. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a llenarla, ¿verdad? Entonces, tal vez es una ilustración que pudiéramos hacer semejante a nuestra condición, a nuestra situación en cuanto a la palabra de Dios. Por eso necesitamos oírla, por eso necesitamos escucharla, hermanos, porque somos olvidadizos. Tendemos a olvidar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y entonces Moisés identificó esa necesidad en el pueblo, identificó la necesidad de recordarles las leyes de Dios a este pueblo. Por eso lo hacía constantemente, por eso constantemente él recordaba los mandamientos al pueblo. Y el cumplimiento a estas leyes, hermanos, en la medida en que el pueblo cumpliera
estos mandamientos de Dios, eso iba a redundar en su beneficio. Esto iba a redundar en el bien del pueblo de Israel. El cumplimiento a esto iba a generar en ellos, pues, la felicidad y su permanencia en la tierra que Dios les había prometido. Hermanos, hoy en día a nosotros los creyentes que estamos viviendo este agitado siglo, estos agitados tiempos, hermanos, nosotros necesitamos oír la palabra de Dios y a través de ello recordar, a través de oír la palabra de Dios, recordar que lo que el Señor espera o qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Hermanos, entonces el sentido en esta lección tiene que ver en eso. Escuchar los mandamientos porque es necesario, es algo que necesitamos para nuestro beneficio y para que sepamos, recordemos qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Bien, un primer punto de esta lección, oír los mandamientos de Dios. Primer punto, escuchar los mandamientos de Dios. Y quiero llevarlo a un pasaje. Busque por favor ahí en su Biblia, ahí en casa, busque Segundo de Reyes. Vamos a ir a Segundo de Reyes, capítulo 23. Segundo de Reyes, capítulo 23. Y mire lo que dicen los versículos 1 y 2. Segundo de Reyes, capítulo 23, 1 y 2. Dice la escritura así: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Bueno, ¿qué podemos ver en estos versículos, hermanos? Primer punto, escuchar los mandamientos de Dios. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? En primer lugar, podemos observar a un rey que en ese momento era la máxima autoridad. Era la máxima autoridad para el pueblo y el pueblo tenía los ojos puestos en él. De tal manera que entonces, si el rey era fiel a los mandamientos de Dios, pues por consecuencia el pueblo iba a ser fiel también a esos mandamientos. Si el rey que estuviera en función en ese momento era obediente a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, entonces, por lógica, el pueblo normalmente era obediente y seguía el ejemplo del rey, pues obedecería, en este caso, los mandamientos de Dios. Y aquí podemos ver, entonces, a un rey que toma ese ejemplo, toma ese liderazgo delante del pueblo y hace tres cosas muy importantes, hermanos. Este rey hace tres cosas muy importantes. Primera de ellas, en el versículo 1, dice que el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Primera iniciativa o primera acción en esa iniciativa que él tuvo fue mandar a reunir a la gente, mandar a reunir, en este caso, a los ancianos y a los profetas, gente también de jerarquía dentro del pueblo. Entonces él mandó a reunir a estos hombres. Segunda acción, versículo 2, dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Segunda acción, hermanos, fue, ¿sí? No solamente mandó a reunirlos, no solamente les dijo, a ver, reúnanse por ahí y hagan esto. No, segunda, fue con ellos, ¿sí? Y tercera acción, hermanos, versículo 2,
dice, a la mitad del versículo 2, dice, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Él leyó, él tomó el liderazgo, él tomó la iniciativa, hizo lo que tenía que hacer para atraer al pueblo y que escuchara, en este caso, las leyes de Dios. Él mandó reunir a la gente. A la mitad del versículo 2 leímos que él subió con los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, todos los moradores de Jerusalén, desde el más chico hasta el más grande. Y estando todos ahí reunidos, leyó los mandamientos de Dios. Entonces vea, hermano, vea en este caso estas tres acciones que este rey tomó. Tomó la iniciativa leyendo el libro de la ley que había sido olvidado, que había sido descuidado en el pasado por el pueblo de Israel y por los reyes que le habían antecedido. Él lo retomó, él vio la necesidad, dijo, vamos a reunirnos, yo voy con ellos y yo les leo. En este caso, la ley, como ejemplo. ¿Por qué? Porque él sabía que si él daba ejemplo, el pueblo seguiría sus pasos, seguiría ese ejemplo. Entonces, hermanos, nosotros ahora podemos observar que para saber lo que Dios quiere de nosotros, debemos leer lo que dice su palabra. Debemos leer lo que Él nos dice en este libro. Y debemos leerlo nosotros también, hermano. Debemos ser nosotros mismos los que leamos. No esperar a que alguien nos llame a reunirnos para escuchar. Nosotros debemos también tomar en este caso la iniciativa y buscar escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Esta es una lección que podemos encontrar en esta pequeña porción, hermanos. Importante. Escuchar la palabra de Dios, sí, muy importante. Pero, como en estos tiempos, si no puedo ir a donde debo escucharla, entonces, hermanos, yo tengo que tomar el liderazgo, yo tengo que dar el paso para escucharla, para escuchar lo que Dios me dice en su palabra. Y ahí encontramos lo que Dios espera que nosotros hagamos. Ahí está una primera lección. Y mira, hermano, una lección muy interesante y muy bonita que encontré también en esta pequeña porción. No sé si usted recuerda, hermano, el rey del que se está hablando ahí, precisamente en esta porción en Segundo de Reyes, no sé si usted lo recuerda, bueno, ahí en su Biblia seguramente allá abajo lo dice, es el rey Josías. ¿Sabe qué edad tenía el rey Josías cuando tomó esta iniciativa? Cuando él decidió reunir a todo el pueblo y leerles la ley de Dios, buscando que la obedecieran y buscando escuchar los mandamientos de Dios para obedecerlos. ¿Sabe cuántos años tenía? Bueno, mire, capítulo 22, Segundo de Reyes, capítulo 22, mire lo que dice ahí, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar. ¿Sí? Ahora vea, capítulo 22, versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo. Bueno, ahí viene toda la narración de este pasaje. Hermanos, el rey Josías era un adolescente, era un joven. Y no sé cuántos jóvenes adolescentes estén ahorita siguiendo esta transmisión, pero muchachos, es una buena lección para ustedes también. Es una gran lección de que aún en nuestra juventud, en su juventud, es de suma importancia escuchar.
la palabra de Dios, escuchar los mandamientos de Dios, atender los mandamientos de Dios y obedecerlos. Seguimos. Ustedes pueden ser ejemplo. Ustedes pueden ser ejemplo para otros de su generación, para otros que están alrededor de ustedes. ¿Qué impacto quieren generar ustedes? ¿Qué huella quieren dejar ustedes en su generación? Josías, vean qué tremenda huella dejó, qué tremendo ejemplo dejó, no solo para su generación, sino para todo su pueblo. Un tremendo ejemplo de obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios y el deseo de su corazón de que ellos la obedecieran. Entonces, muchachos, es un gran ejemplo, una gran lección también para ustedes y obviamente pues para todos nosotros. ¿Cuánto gusto nos da? ¿Cuánto gusto nos da, por ejemplo, recordar el pensar en los jóvenes de nuestra congregación, cuando los escuchamos, cuando llegan o llegamos a escucharlos, por ejemplo, en la mesa del Señor, o cuando han tenido la oportunidad de compartir alguna lección, alguna exposición? Bueno, que eso les siga animando a nuestros jóvenes y tal vez a nosotros también, ¿verdad? Como padres, animarlos. Entonces, ser ejemplo también para ellos. Bueno, punto 2, hermanos. Punto 2 de esta lección. Primer punto fue escuchar los mandamientos de Dios. Segundo, reconocer los mandamientos de Dios. Y para ello vamos a ir ahora a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 10. Y miren lo que dicen los versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Punto número 2, reconocer los mandamientos de Dios. Ahora vemos a Moisés, ya no es el rey Josías, ahora es Moisés, liderando también al pueblo, ayudándolos a identificar lo que Dios pedía para ellos. ¿Y cómo podemos ver en qué manera les está ayudando a reconocer los mandamientos de Dios? En lo que les dice con esta pregunta en el versículo 2. Bueno, ustedes, gente del pueblo de Israel, ¿qué les pide? ¿Qué les pide Dios a ustedes? ¿Qué es lo que Dios les está pidiendo a ustedes? ¿Ya lo identificaron? ¿Ya lo reconocieron? ¿Ya se dieron cuenta de ello? ¿Ya saben qué es lo que Dios les está pidiendo? A eso se refiere, con reconocer los mandamientos de Dios. Y entonces Moisés les ayuda con esta expresión. ¿Qué es lo que Dios pedía de ustedes? Bueno, primera cosa, que teman a Dios. Esa es una primera cosa que Dios pide del pueblo, que le teman. Pero hermanos, no es como muchos ahora con el COVID, que le tienen miedo, que le tienen pánico. No es ese tipo de miedo, hermanos, sino es el temor reverente. El temor reverente que nos lleva, o que nos lleva a obedecer, a adorar, a servir a aquel que nos lo está demandando. En este caso, a Dios. Entonces, Moisés le dice al pueblo: ¿qué pide de ti? ¿Qué te pide Dios a ti? Bueno, pues que le temas, que le obedezcas, que seas reverente a Él, que hagas caso a sus mandamientos. Esa es una primera cosa que Dios pide de ti. Segunda, que andes en todos sus caminos. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, que vivan de acuerdo a su voluntad.
Que andemos en sus caminos significa que vivamos según su voluntad. Hermanos, ustedes ya lo sabemos. ¿En dónde encontramos la voluntad, lo que Dios quiere para nosotros? En su palabra. Como decía el primer punto, ¿verdad? Oír. Oír la palabra de Dios para saber qué quiere Él de nosotros. Aquí dice Moisés al pueblo, ¿qué te pide? ¿Ya sabes? ¿Ya reconociste lo que Dios te pide? Bueno, una cosa es que le temas, otra cosa es que andes en tus caminos, es decir, que vivas de acuerdo a tu voluntad. Tercero, dice ahí mismo en el versículo 12, que lo ames, que lo ames. Y dice que lo ames, bueno, y juntamente con la siguiente, el silbar, que lo sirvas con todo tu corazón. Y ahí ya vimos las dos siguientes. Que lo ames, o sea, Dios a través de Moisés le dice al pueblo, reconoces que Dios te está pidiendo que Dios sea el centro de tus afectos, que Él sea lo más importante para ti. ¿Ya lo reconociste? Eso es lo que te pide, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Un servicio incondicional, un servicio con amor, un servicio sin esperar nada a cambio, un servicio incondicional. Y un último punto en el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Qué es guardar? Bueno, ya en otras ocasiones lo hemos dicho, ¿verdad? No significa que llevemos la escritura, que llevemos los mandamientos de Dios y que los guardemos, ¿verdad? En el cajón, que los guardemos ahí en el librero. No es eso, hermanos. El guardar los mandamientos es que los cumplamos, que los obedezcamos. Eso es lo que pide Dios para el pueblo. Entonces, hermanos, 5 cosas que el Señor no quiere que reconozcamos, al igual que lo hizo con el pueblo de Israel, que quiere que reconozcamos con respecto a sus mandamientos. Que lo temamos a Él, con temor reverente, que andemos según su voluntad, que lo amemos y que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, y que guardemos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Y entonces, hermanos, algo reconfortante, Mire lo que dice al final del versículo 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hermanos, la base, el fundamento de la escritura, del obedecer la palabra de nuestro Dios, o más bien, hermanos, la base, el fundamento de nuestra felicidad, de nuestro beneficio, de vivir una vida agradable, es que obedezcamos los mandamientos de nuestro Dios, que cumplamos sus estatutos. Eso es lo que nos va a garantizar y nos va a asegurar prosperidad en nuestra vida. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, que la prosperidad viene cuando guardamos los mandamientos de Dios. Dios bendice a los suyos y no les abandona. Hermano, son momentos en los que tenemos que fortalecer esta gran verdad. Si queremos ser beneficiados, si queremos experimentar los beneficios de Dios a través de su palabra, cuidemos, que hayamos reconocido esto que Dios nos pide y que lo hagamos. Tercer punto, hermanos, y último. Tercer punto es obedecer los mandamientos de Dios.
Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 10, versículos 20 hasta el 11.1. Deuteronomio 10, versículo 20, dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. Y entonces, el tercer punto, hermanos, en esta lección que estamos considerando sobre oír los mandamientos de Dios, es que obedezcamos los mandamientos de Dios. Miren, versículo 20 de Deuteronomio 10 que acabamos de leer, dice: a Jehová tu Dios temerás. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa temer? Bueno, ya lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Ya lo mencionamos hace un rato. No es ese temor que nos lleva al pánico, al miedo. No es ese temor, es el temor reverente, el temor que nos hace ser obedientes a la palabra de Dios. El saber que es importante obedecer lo que Él nos pide. A ese temor se refiere Moisés en el versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, ¿sí? Y a Él solo servirás. A Él solo servirás, a Él servirás y por su nombre jurarás. Entonces, hermanos, en la medida en que nosotros seamos temerosos de Dios, se van a dar esas siguientes acciones. Si nosotros somos temerosos de Dios, le vamos a servir y le vamos a seguir. Y nuestras palabras van a ser palabras honestas, palabras de verdad, palabras genuinas, es lo que nos dice en el versículo 20. Entonces, a eso significa el temor, y es lo que nos dice Dios a través de Moisés. Él quiere que lo tomamos, que seamos temerosos de Él, obedientes a Él. ¿Sí? Versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Hermanos, ¿hay alguna razón que podamos traer a la mente por la cual decimos, pues Dios es digno de mi obediencia? Bueno, para el pueblo de Israel, al pueblo de Israel se le decía, bueno, acuérdate, dice, Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Acuérdense que el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Habían pasado 40 años peregrinando en el desierto. ¿Cuántas cosas no vio el pueblo de Israel que Dios hizo por ellos? No les abrió el mar, no les dio el maná del cielo, no les dio agua, no les envió las codornices. ¿Cuántas y cuántas cosas no hizo el Señor por ellos estando en el desierto? Bueno, es una razón, hermanos, para decir, el Señor es digno de recibir mi obediencia, mi adoración, mi amor. Para ti y para mí, hermano, también. ¿Qué podemos recordar? ¿Qué cosas grandes y maravillosas y terribles ha hecho el Señor por nosotros? Que nos lleven a decir, Señor, tú eres digno de mi obediencia y de mi adoración. Bueno, es algo que Moisés utilizó como argumento para invitar al pueblo a la obediencia, a ser obedientes. Y finalmente el versículo 1 del capítulo 11 dice, después de pensar esto, después de recordar, de invitarte a que seas temeroso a Dios, concluimos con, amarás entonces a Jehová tu Dios
Y la demostración de tu amor tiene que ser con que guardes sus mandamientos. Guardes sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, hermanos, pero no solamente hoy. No solamente hoy, que tal vez estamos en tribulación, dice el Señor, todos los días. Todos los días. En la angustia, en la tribulación, en la alegría, en el gozo, en la felicidad, todos los días. Mire, la tendencia de nosotros, el hombre, es que cuando estamos pasando por tiempos de dificultad, de angustia, de tribulación, es cuando más nos acercamos a Dios. Es cuando más nos acercamos, nos acordamos de lo que nos dice aquí en las palabras. Pero cuando las cosas están bien, olvidamos. Tendemos a olvidar. ¿Se acuerdan cómo empezamos la lección? De que somos olvidadizos. Cuando están las cosas bien, tendemos a olvidarnos de Él. Y entonces, por consecuencia, viene la debacle en nuestras vidas. Hermanos, aquí el propósito de Moisés es: queremos que nos vaya bien, queremos estar bien, obedezcamos. Entonces, la palabra de nuestro Dios, los mandamientos, los estatutos de nuestro Dios. Entonces, esto. Y miren, Moisés utilizó un argumento. Recuerden todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Cuántas cosas grandes y asombrosas ha hecho por ustedes. Pero miren, hay otra expresión aquí en el capítulo 10 de Deuteronomio, en el versículo 15, que nos debe ayudar también a conocer que Dios es digno de nuestra obediencia y nuestra adoración. Capítulo 10, versículo 15 dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Los escogió. Sus padres ya quedaron en el camino, desobedecieron, quedaron en el camino. Pero a la siguiente generación, a ellos que estaban ahí, dicen, a ellos los escogió y en ellos se agradó para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, precisamente para que entraran a la tierra prometida. Ahora les dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hermanos, un corazón incircunciso está cerrado a toda influencia divina. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Será posible que podamos decirle a nuestro Dios: Señor, yo te amo, pero sin embargo no obedecerlo? ¿Es posible eso? ¿Es correcto? Decir: Señor, cuánto te amo, tú eres todo para mí, pero por otro lado no me obedezco, no hago lo que me dice, no escucho y atiendo lo que me dice aquí. No se puede hacer eso. Y si se hace, entonces no se le ama, no se le está amando de verdad. Si se le ama, si lo amamos, entonces, por consiguiente, si nuestro corazón ya está circuncidado, ya es un corazón sensible a los mandamientos de Dios, entonces la respuesta será obedecer. Entonces, hermanos, esto es lo que podemos aprender en esta primera lección, en este pasaje en Deuteronomio, y una porción en Segundo de Reyes, hermanos. Espero que esto nos ayude, nos anime, nos aliente a ser obedientes, hermanos. No solamente en estos tiempos. Sí, es importante hacerlo en estos tiempos, pero como nos dice, todos los días de nuestra vida tenemos que ser obedientes. Tomemos el liderazgo, escuchemos, oigamos la palabra de Dios, escuchemos sus mandamientos, atendamos a ellos y obedezcamos. Identifiquemos qué es lo que espera y quiere de nosotros y hagámoslo, hermanos. Entonces, hermanos, esta es nuestra primera lección.
y espero el próximo domingo, si Dios lo permite, pues darle continuidad a este tema que estamos empezando. Entonces, como les comenté al principio, creo que no llegaron motivos de oración. Bueno, no tenemos motivos de gratitud en este caso, no llegó ningún motivo por el cual estemos orando. Bueno, entonces, pues vamos a hacer una oración final. Le invito a que usted en casa igual ahí haga una oración final. Y hermanos, permanezca en oración. Siga orando. Y nos da gusto escuchar testimonios de hermanos que han estado reuniéndose en sus casas con sus familias. Nos da gusto, hermanos, en verdad. Qué bueno. ¿Y sabe qué? No solo que a nosotros nos dé gusto es bueno. ¿Sabe qué, hermano? Al Señor le da más gusto verlo a usted reunido ahí en casa, siguiendo, procurando estar en comunión con Él, ahí en casa con su familia. Qué bueno, hermano. Sígalo haciendo y animamos. Y no importa que usted sea 1, 2, 5, 10 en familia, pero hágalo. Sígalo haciendo. Y estemos en contacto, hermanos, a través de estos medios, a través de estas plataformas. Estaremos compartiendo todavía más información y recursos con ustedes. Les invito a que oremos, hermanos, en casa también oren, y después de eso nos despedimos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por darnos el privilegio de con estos recursos tecnológicos, Señor, poder comunicarnos con la congregación. Y gracias porque con eso nos das la oportunidad de estar en contacto con tus palabras. Pues sí, ciertamente sentimos tristeza tal vez, sentimos una sensación diferente, Señor, el no estar como cada primer día de la semana en nuestra congregación, en donde podemos vernos, en donde podemos escucharnos la mano, donde podemos tal vez abrazarnos, donde podemos platicar y sobre todo estar en comunión contigo, Señor. Pero, Padre, las circunstancias ahora sí lo han requerido, pero eso no es obstáculo, Señor. Eso no significa que no podamos pasar un tiempo en comunión contigo, Señor. Gracias. Gracias porque es solamente una situación médica, una circunstancia que las autoridades de salud han recomendado que hagamos, de abstenernos de salir. Pero no estamos en otras circunstancias como otros hermanos que son perseguidos, que si ellos son descubiertos reuniéndose, leyendo tu palabra, escuchando tu palabra, alabándote, adorándote, Señor, son asesinados, son encarcelados, son castigados. No estamos en esas circunstancias, Señor, y por eso te damos gracias, porque podemos hacerlo. Y, Señor, recibe nuestra gratitud. Tal vez muchos de nosotros o todos los que estamos conectados en este momento también tuvimos ya nuestro tiempo para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y que eso, Señor, nos anime y nos aliente en esta semana que inicia, a enfrentarla con nuevas fuerzas, con nuevos bríos y con la seguridad de que estamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre Eterno. Recibe nuestra gratitud también por esta palabra que hemos podido recibir de ti, Señor. Nos encomendamos a ti, te damos las gracias y ponemos en tus manos a nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que están padeciendo también, que tienen alguna dolencia, y pues aquellos que tal vez también tienen algún motivo de gratitud, pero que no hubo oportunidad de compartirlo. También te damos gracias por ellos. Recibe, Señor, nuestra gratitud. En el glorioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Hasta la próxima.